Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Ya estamos listos para un nuevo video. Hoy quisiera que habláramos de confianza. Primeramente, ¿en quién debemos poner nuestra confianza? Entonces, como base para esta meditación, vamos a agarrar el libro de Jeremías en su capítulo 17, su versículo 5. Y dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se separa de Jehová. 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no fatigará ni dejará de dar fruto. Palabra del Señor. Está interesante el tema del día de hoy, mis queridos hermanos. Y es interesante porque cuando tenemos plena confianza en el Señor, sea la situación que estemos pasando, estaremos bien. Pero muchas veces en la vida, nosotros como humanos, no dejamos de cometer el error de tener confianza en otro hombre. Y muchas veces, si no es que la mayoría de veces, nos quedan mal. Entonces, hoy quiero hablarles de la confianza. De la confianza que tenemos en los hombres. Y la confianza que tenemos en los hombres muchas veces genera tres sentimientos. El primero es el sentimiento de soledad. Y para eso veamos Mateo 26, 33. Mateo 26, 33. Aquí lo tenemos. 26, 33. Respondió Pedro. Le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ya veremos en otro video que cuando el Señor habla cuando Pedro habla antes de la pasión del Señor, Pedro hay dos Pedros. El Pedro que era discípulo y el Pedro que después es apóstol. Pero en este momento, cuando Pedro le está diciendo esto, él es un hombre que tiene mucho orgullo y hace de menos a los demás discípulos. ¿Y por qué hablamos de soledad? Porque el Señor Jesús, cuando esa noche lo apresan y lo llevan al Sanedrín, comienza a sentir una profunda soledad. Y solo lo estamos poniendo de ejemplo como soledad, porque Él es el Señor, es Dios. Él sabía todo lo que iba a pasar, pero le estoy queriendo dar a entender que cuando ponemos nuestra confianza en alguien, cuando emprendemos algo, alguna empresa o algo con otra persona, posiblemente
Cuando las cosas comiencen a ir mal, lo que vamos a sentir es soledad, porque no vamos a encontrar a aquel que cuando las vacas estaban gordas estaba con nosotros, pero cuando comiencen a ir las vacas flacas, nos quedaremos solos por haber confiado en el hombre. Y ponemos de ejemplo la vida del Señor Jesús, porque me imagino que en el momento cuando lo llevaban al Sanedrín y le iban pegando y lo latillaron, y que Pedro lo niega, ha de haber sentido una profunda soledad. Bueno, ya vimos que uno de los sentimientos es soledad. Sentimos la traición. Cuando confiamos en el hombre, puede que nos traicione. Y para eso, ahí en el mismo capítulo de Mateo 26, solo que ahora en el versículo 21. Y dice así: y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros va a entregarme. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese es el que va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hay una situación cuando él dice que va a meter la mano. Primeramente ya sabemos que es Judas. Segundamente hablemos de Judas un poco. De los discípulos, Judas no era cualquier cosa. Él era el tesorero de los discípulos. O sea que esto dice que el tipo era letrado, sabía de finanzas, él administraba las finanzas del grupo. Por algo el Señor lo había escogido. Y muy seguramente si él se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Pero no es eso. Lo que quiero comentarles es que en su momento, cuando los personajes, los judíos en ese entonces, comían y dejaban que alguien metiera la mano al plato para comer con ellos, era una señal de mucha confianza. Era señal de que se le tenía confianza. Entonces vemos cómo Judas traiciona la confianza del Señor y lo traiciona. ¿Cuántas veces a la persona que tal vez usted más ha ayudado es quien lo para traicionando? Y pareciera que esto es una regla en la vida, que al que usted más ayuda es el que lo va a traicionar. Ya tenemos dos, soledad y traición. Pero hay una tercera todavía. Está la desilusión. Pero antes de empezar con la desilusión, regresemos a la traición. Regresemos a la traición. Cuando usted pretenda emprender algo, pregúntele al Señor con quién lo tiene que emprender. Obviamente con el primero. Él tiene que ser el centro de todo. Pero pregúntele si está bien el emprendimiento que va a hacer. Háblese de negocios, de ministerio, de lo que usted vaya a hacer. Pregúntele al Señor primero. No se vaya a la ligera, que porque mira a buena gente al hermano o al varón que no es cristiano. No, pregúntele al Señor. Y Él tiene sus mensajeros y Él le va a decir. Hay profetas, hay hermanos que le van a decir, que el Señor va a hablar a través de ellos para decirle, sí, dale, está bien, o no, no lo hagas. Pero pregúntele al Señor primero. Antes de emprender algo, pregúntele al Señor. Les decía, desilusión es el tercer sentimiento. Y eso lo encontramos en Mateo 21.
Mateo 21. 21 del 6 al 9. Y dice así: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estas mismas personas que alababan a Jesús cuando entró a Jerusalén fueron las mismas que estaban desilusionadas de él cuando lo llevaban al Sanedrín, cuando lo llevaban de Poncio Pilato donde Herodes, y viceversa. Ellos mismos que un día dijeron Hosana, después decían crucifícale. Las personas se pueden desilusionar cuando los resultados que ellos esperan no son favorables hacia ellas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando emprendemos algo, puede ser que por falta de comunicación no se expresó bien lo que se debía, y una de las dos partes está desilusionada de la otra. Entonces, tenga cuidado, tenga cuidado. Y ahora regresemos. Ya vimos que confiar en un varón que confía en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque cuando se confía en el hombre va a haber soledad, va a haber desilusión y va a haber traición. Y regresemos a Jeremías. Regresemos a Jeremías. Otra vez leamos. Y así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo, y su corazón se aparte de Jehová. Básicamente esta palabra tan dura que daba Jeremías se la estaba dando el pueblo de Israel, porque eran idólatras. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tuvo que lidiar tanto con la idolatría que el Señor ya estaba cansado de ellos y les estaba dando a través de Jeremías las últimas oportunidades. Entonces vean ustedes, cuando el Señor le dice estas palabras: y pone carne por su brazo. Puchica, qué impactante. Porque uno diría, pone carne por su brazo. ¿Qué significa eso? Cuando está hablando del brazo poderoso de Jehová. El brazo poderoso de Jehová. Entonces, agárrese. Siempre que le dicen a uno, agárrese de la mano del Señor Jesús, agárrese de la mano de Jehová. Es esto mismo, porque el brazo fuerte de Él nos está cuidando. Nosotros, los cristianos, estamos en el hueco de la mano de nuestro Padre Celestial. Tiene a nuestras familias en el hueco de su mano. Y ahí estamos mejor que en ningún otro lado. No hay mejor lugar que estar postrado a los pies de nuestro Rey bendito. Ahí es donde no va a llegar ninguna peste. Por eso estos tiempos, cuando el virus anda campeando por todo el mundo, no hay mejor lugar para estar que es postrado
a los pies del Señor Jesús y estar clamándole a su Padre Jehová que nos cubra con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero hay otra parte que quiero que analicemos. Ya vimos las consecuencias de confiar en el hombre, pero vea esto. Ahora le quiero volver a poner otros dos ejemplos, así como lo hice ayer. Y paradójicamente son los mismos que le puse ayer. Y dice en su versículo 6: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en la tierra despoblada y deshabitada. Una retama es un arbusto que no tiene dónde estar, para donde el viento lo lleve. Y es como un chiribisco. Y entonces anda de aquí para allá. Entonces el hombre que confía en el hombre tiene una venda en los ojos carnales y espirituales. Y cuando llega la bendición, por lo regular, pasa de largo la bendición, no la ve. No logra distinguir dónde está la bendición. Y este es el caso de Jeroboam. Él era como una retama en el desierto. No se dio cuenta. La bendición, la promesa que le estaba ofreciendo Jehová. Y solo tenía que hacer dos cosas: confiar en Jehová y ser obediente. Bueno, tres: no ser idólatra. Pero no lo supo entender Jeroboam. Y entonces tenemos que llegar a Jeremías 17, donde Jehová les está haciendo amonestaciones porque ya está cansado del pueblo idólatra a causa de Jeroboam. Es una retama, esa es una retama. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida no hemos andado como retamas? Porque seguimos confiando en el hombre. Ponemos toda la carne en el asador por otra persona. Y paramos mal, paramos traicionados, paramos tristes, paramos solos y paramos desilusionados. Pero vea el versículo 6, el 7. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Aquel que confía en Jehová, aquel que confía en Jesucristo, aunque la promesa tarde, sabe que va a llegar, que aunque la visión tarde, como dice Habacuc, va a llegar. Las promesas del Señor llegan. Y si Él ha dicho que lo va a bendecir, lo va a bendecir. Pero ¿qué está pidiendo nuestro Padre Celestial para bendecirlo? Que confíe en Él. Que su fe esté puesta en Él. Que sea obediente. Que no sea idólatra. Que sea misericordioso. Que sea justo. El Señor le va a cumplir. ¿Y qué ejemplo podemos poner de alguien que tenía su confianza puesta en Jehová? Hay muchos, pero a mí me encanta poner a Moisés. En Éxodo 14 ya vimos cuál era la posición de Moisés. Detrás del pueblo de Israel, pueblo idólatra, venía Faraón y tenían el mar rojo de frente.
Pero tal era la fe de Moisés y tal era la confianza de Moisés en Jehová que, que no sabían qué hacer. Y Jehová le dice a Moisés, no me clames a mí, dile al pueblo que entre al mar. Cuando su confianza está puesta en el Señor, todo parecerá que usted está obrando cosas maravillosas. Pero recuérdelo, no es usted. El Señor se está glorificando en usted. Pero es porque usted le ha tenido confianza. Es porque usted ha tenido fe. Y ha cerrado su boca. Y la bendición llegará. Y ese día, la fe del Señor conmovió. La fe de Moisés conmovió al Señor. Y el Señor abrió el mar rojo para que pasara Israel. Por la fe de Moisés. Y por la confianza que Moisés tenía en el Señor. Hoy es buen día para que usted medite. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser retama en el desierto? Que anda moviéndose de un lado a otro sin saber para dónde va, sin tener metas en la vida, y que cuando llegan las bendiciones no las logra ver porque tiene cerrados los ojos espirituales y los ojos carnales. ¿O quiere ser como ese árbol que está a la ribera del río? Y ojo, que del río que habla Jeremías es de donde manan ríos de agua viva del Señor Jesús. Quiere estar a la orilla de ese río, porque si quiere estar a la orilla de ese río, usted va a ser frondoso toda la vida y va a dar frutos hasta en sequía. Hoy es un día para tomar decisiones. Decida usted qué quiere ser: un árbol frondoso o una retama seca. Dios los bendiga.